Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sean bienvenidas, sean bienvenidos todos a esta tercera mesa ya, la tercera mesa de análisis de resoluciones bajo la lupa de instituciones de educación superior en materia de interpretación del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Tenemos el gusto de comenzar este ejercicio tipo taller, tipo mesa de análisis, aunque estamos sentados solo algunos de frente, todos los demás son participantes y se abre la voz para todos. Y agradezco a Liliana Veloz, directora de la red, que es coorganizadora, la red de rendición de cuentas de este evento, de esta dinámica que se propuso desde hace ya unos meses y que ha venido funcionando, que se encuentre con nosotros en alcance de Lourdes Morales y de algunos otros de los compañeros que van a incorporarse porque estamos todos integrándonos. Quiero dar la bienvenida también en este caso, bueno, en la mesa desde luego, Alexis Cervantes, miembro de Davara Abogados. Quiero desde luego reconocer la presencia también de Graciela Sandoval, la directora, que es la directora de enlace con precisamente instituciones académicas, instituciones de educación superior, con las que el INAI tiene un contacto permanente y un enorme contacto. Desde luego, bueno, el coordinador, en este caso todavía le sigo yo llamando coordinador, el secretario de Acceso a la Información Pública, Adrián Alcalá, y se encuentra Omar Cortés, de la ponencia de mi colega, el comisionado Oscar Guerra Ford. Con nosotros somos, si no suficientes, sí cuando menos, con los que podemos iniciar ya, y dije yo, se incorporará también Patricia Cruzain, mi compañera comisionada, y Lourdes Morales. Así es que para no entretener la dinámica y cumplir las agendas, yo les comentaba, tengo a las 12:10, o sea casi justo una hora, que estar en el salón de al lado, acá en el auditorio, porque tenemos un evento muy importante también de seguridad pública y del cual ya estaba previamente comprometido para moderar. Pero bueno, agradecemos a todos ustedes, a los compañeros de ponencias, de los demás compañeros, mis comisionados de todas las ponencias y también a los compañeros de la red y de otras instancias que nos hacen el favor de acompañarnos, a Cristóbal, que se encuentra aquí también con nosotros, a todos los amigos y compañeros que nos hacen el favor de grabar para los efectos de registrar esta dinámica. Y bueno, si no tienen inconveniente, pediría a Liliana que dé la palabra para que ella turne el orden con el que se trabajará. Muchísimas gracias, comisionado. La verdad es que estamos muy contentos de tener nuestra tercera mesa de esta serie de 5 que estamos haciendo aquí en el INAI ahora. Como saben, y los que le han dado seguimiento a esta serie de mesas, estamos abordando, titulamos a estas mesas resoluciones bajo la lupa, y hemos ido abordando diferentes temas. El derecho al olvido, en la mesa pasada trabajamos sobre resoluciones en materia de medio ambiente, y en esta ocasión toca el turno a la manera en que se trabaja con las instituciones de educación superior y los retos que hay de trabajar con las instituciones públicas de educación superior, que tienen un perfil especial y que aunque son sujetos obligados y hay mucha información que ellos tienen que compartir y abrir, pues creo que las resoluciones que se han ido trabajando en esta materia tienen retos importantes, logros importantes también en materia de apertura y de acceso a la información, que vale la pena comentar aquí, y es por eso que decidimos que una de las mesas se dedicara al tratamiento que da el INAI a las instituciones de educación superior. Nos da mucho gusto contar con especialistas de Davara Abogados, y se va a incorporar también con nosotros Olivia Mendoza de Infotec, que trabaja en el tema. Y el día de hoy vamos a trabajar con 2 resoluciones, una de la UNAM, máxima publicidad en la entrega de información de expedientes relacionados con plazas administrativas en la UNAM, y la segunda, también casos de máxima publicidad en información sobre contratos en la Facultad de Derecho de la UAM. Sin más preámbulo, yo le cedería el micrófono a los colegas del INAI, a Adrián Alcalá, el secretario de Acceso a la Información, Omar Cortés, secretario de Acuerdos en materia de acceso a la información,
o Graciela, no sé cómo se hayan organizado para primero, como en todas las dinámicas que hemos realizado en estas mesas, la parte que construyó la resolución expone el caso y después los especialistas hacen una crítica con la finalidad de ver cuáles fueron los aspectos positivos y cuáles son los retos que todavía habría que resolver en futuras resoluciones que se presenten en esta materia. Así que les cedo la palabra a ustedes y bienvenidos. Perdón, Graciela, gracias. Nada más, antes de ceder palabra a Graciela, quien lo hará, yo tan solo reconocer la presencia también entre nosotros de Carlos Lima, de la UAP, y de Francisco Fonseca, de la UNAM, es decir, que son titulares de las correspondientes unidades de transparencia de las instituciones académicas que estamos mencionando, la máxima casa de estudios, Francisco Tocayo y Carlos Lima. Agradecerles. Es al revés. Es que me dieron mal entonces el nombre. Qué pena, Jorge. Discúlpame. Fue que lo puse mal, pero bueno, se pudo rectificar. Jorge, bienvenido, gracias. Bienvenidos ambos. A ver, perdón, Graciela. Ya tienes. Bien, buenos días a todos y a todas. Pues vamos a dar inicio. Realmente yo voy a hacer un resumen muy breve de esta resolución de la UNAM, para que pues ya se pueda ver con detalle, y sobre todo que nos acompaña Omar, que pues es el especialista de la ponencia a la que estuvo a cargo. Entonces, pues quién más que nos pueda dar los mejores detalles. Bien, bueno, se trata es el recurso RRA 4259/16, cuya fecha de resolución fue el 5 de enero de 2017, y de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estuvo a cargo del comisionado Óscar Mauricio Guerrafort. Voy a leer textual la solicitud que presenta el particular. Y el particular requirió a la Dirección General de Presupuesto y a la Dirección General de Personal o cualquier otra autoridad competente cualquier reporte, estudio, acta, resolución, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, notas, memorandos, estadísticas o cualquier registro que documente la justificación de la creación de la media plaza identificada con el número de plaza 78.054-95, con código programático 4203-212-03-15508, a qué institución o dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México está adscrita y qué trabajador administrativo la ocupa. Esa es la solicitud que presenta el particular. Al respecto, el sujeto obligado entregó la información solicitada, entregó una serie de documentos solicitados en versión pública. Sí es importante aquí hacer mención que inicialmente las direcciones correspondientes presentan el documento, clasifican información y por lo tanto va al comité de transparencia de la UNAM. El comité hace una revisión y al hacer esa revisión sí modifica la clasificación que había hecho inicialmente el área responsable. Modifica, pero instruye la entrega de información. Entonces, el sujeto obligado, en este caso la UNAM, entregó la información solicitada mediante diversos documentos en versión pública al determinar que el número de la trabajadora, el registro federal de contribuyentes, la clave única de registro de población, domicilio particular, nacionalidad, estado civil, sexo y firma son datos personales. El particular no estuvo de acuerdo con la información que se le proporciona y entonces se inconforma por considerar que la información que le fue entregada estaba incompleta y además, muy puntualmente, dice que se utilizó un tiempo verbal pretérito, un pretérito imperfecto, cuando se habla de que la plaza pertenecía a. Entonces, con ello él dice, bueno, pues no tengo claro, no está actualizada, dice pertenecía, yo no sé si eso fue en el pasado o sigue perteneciendo. Entonces, también ese es un señalamiento muy puntual que hace. Bueno, la resolución final es, en esta resolución del 5 de enero de 2017, el Pleno del Instituto
resolvió modificar la respuesta de la UNAM e instruirle a efecto de que proporcionara al particular versión pública. Bueno, pues damos la bienvenida a la comisionada Patricia Cursain, que como saben es también enlace con las universidades con quienes trabajamos cotidianamente. Bien, bueno, continuamos. Como les decía, entonces el Pleno determina modificar e instruirle para que proporcione al particular la versión pública de 2 documentos específicamente: la forma única alta media plaza, forma única de alta por reanudación de la Afores, y la forma única de baja de la trabajadora a quien se asignó la media plaza identificada con el número que el particular había proporcionado. Y ahí señala específicamente que en esa versión pública no se podrá atestar el número de expediente ni la firma de la trabajadora. Sobre esta se señaló que la firma de dicha trabajadora fue plasmada a efecto de acreditar la asignación de la media plaza creada, por lo que su difusión permite rendir cuentas acerca de la persona a quien se le otorgó un cargo dentro de la institución recurrida, por lo que se estimó que no era procedente su protección y debía darse a conocer. Asimismo, se instruyó para que notifique las manifestaciones hechas valer en su oficio de alegatos en relación con la precisión de que la información entregada se encuentra debidamente actualizada. Esto es, que no cuentan con información de que otra persona distinta a la referida ocupe la media plaza. Esto fundamentalmente por esa precisión que hace el particular en que el sujeto obligado utiliza el tiempo pretérito al dar la respuesta. Bien, pues ese es en general el resumen de esta resolución, y bueno, pues creo que queda abierto a los comentarios que… Por alusiones, tocaría ¿verdad? Perdón. Aquí a Omar, de la ponencia de Óscar. Antes que nada, muchas gracias al presidium, a los compañeros que nos están acompañando el día de hoy. Pues efectivamente, como se acaba de señalar, al momento de que se analizó la resolución por parte del Pleno, en atención a los 2 agravios esgrimidos por el particular, se tiene que, por una parte, el primero de ellos corresponde al agravio que se puede identificar como que la información está incompleta, porque considera que, a pesar de que el Comité de Transparencia le da acceso a la información y le pone a disposición cierta información, también hay documentos que no le fueron proporcionados. Toda vez que el propio comité, al momento de hacer la manifestación de cuáles son los documentos que le va a poner a disposición, le señala una serie de documentos, los cuales él, al revisar la información, a su consideración no le fueron entregados en su totalidad. En atención al análisis de este primer agravio, nosotros podemos advertir que durante la sustanciación del recurso de revisión, la propia universidad, en los alegatos, manifiesta que, en atención a un requerimiento hecho por la Dirección General de Personal al propio Comité de Transparencia, en donde se le solicitaba que la firma, en este caso, y también el número de expediente del trabajador no fuera proporcionado al solicitante, es que se convocó nuevamente al Comité de Transparencia para hacer una modificación a la versión pública ordenada en la primera sesión del Comité de Transparencia, donde se había atendido esta solicitud. Es decir, la propia universidad reconoce durante el recurso de revisión que efectivamente parte de la información que le había puesto a disposición inicialmente no había sido entregada al particular, por lo que fue evidente que resultó fundado el agravio del particular, y en ese sentido, bueno, también se le ordenó que comunicara al recurrente los motivos por los cuales efectivamente no le había proporcionado la totalidad de la información, y que también se entregaran los documentos faltantes. Ahora bien, por lo que corresponde al segundo agravio del particular, que hace alusión precisamente a que considera que no se le debió, que no se le entregó información que correspondía a lo solicitado, porque la universidad, al contestar, como efectivamente lo acaba de mencionar la doctora Sandoval, efectivamente la universidad utilizó un tiempo pretérito en donde le hace del conocimiento quién es la persona a quien se le asignó en cierto momento esa plaza de la cual se estaba solicitando información. Aquí es muy importante tomar en cuenta que para el derecho de acceso a la información, el Pleno del Instituto siempre atiende
en primer lugar, a la literalidad de la pregunta, a la literalidad de lo que el solicitante está preguntando, y en este caso lo que le daba certeza al particular en respecto a la información solicitada es quién en el momento de presentar la solicitud estaba ocupando la plaza de la cual se solicitaba información. Aquí pareciera que la resolución, bueno, pues tiene que ver simplemente con un análisis de tiempos verbales y precisamente de entender qué es lo a qué se hace referencia con decir se le asignó y quién es el que la ocupa actualmente, pero realmente para el acceso a la información, lo que nosotros hemos analizado en esta resolución en concreto es que lo que le daba certeza al particular es el pronunciamiento categórico por parte de la universidad de saber quién en el momento de la presentación de la solicitud ocupaba la plaza, por lo cual también se consideró fundado el agravio del particular. Ahora bien, en cuanto al análisis de la versión pública de los documentos solicitados, hay un par de datos personales que a consideración del Pleno del Instituto se consideró que no debían de ser testados de las versiones públicas. El primero de ello corresponde al número de expediente del trabajador. En la propia resolución se hace un análisis en el sentido de que únicamente en aquellos casos donde el número de expediente se pueda comprobar que se conforma por datos personales y que estos datos personales pueden hacer identificable al trabajador o a través de este número de expedientes se pueda acceder a alguna plataforma que se tenga por parte de la institución en donde solamente se coloque el número de expediente y se puedan acceder a estos datos personales, es que se consideraría como información confidencial. Sin embargo, el propio sujeto ha obligado desde su respuesta y también en los alegatos no pudo acreditar de qué manera este número de expediente podría considerarse un dato personal. Por lo tanto, el Pleno del Instituto consideró que este número de expediente tenía que ser público. En lo que corresponde al segundo dato personal, que es la firma del trabajador. Bueno, la firma del trabajador en este caso obra en un nombramiento, en el documento que es el nombramiento que expide la universidad, ¿sí? En la resolución lo que se señala es que en primer término se reconoce expresamente que la firma, al ser un rasgo identificable de la persona que lo emite, bueno, pues corresponde precisamente a un dato personal. Sin embargo, en el caso de los servidores públicos que plasman su firma en documentos relacionados con actos de autoridad, la firma del servidor público reviste un carácter de pública, ¿sí? Este también es un criterio que ha sido adoptado por el INAI en diversas resoluciones, porque aquí lo importante es distinguir precisamente en qué tipo de documentos obran los datos personales. En diversas resoluciones del Pleno del INAI y también del entonces IFAI ha quedado establecido claramente cómo, por ejemplo, el número de cédula profesional, la fotografía en una cédula profesional corresponden a datos personales, precisamente por la naturaleza del dato en que se encuentran contenidos y el interés público de dar a conocer ese dato personal frente a cualquier persona. Entonces, en este caso la firma se consideró en esta resolución como un dato que, si bien es cierto es personal, es susceptible de publicidad porque se encuentra en un acto de autoridad. Este acto de autoridad tiene una ambivalencia. Es un acto de autoridad de quien emite el nombramiento, pero también es un acto de autoridad de quien recibe el nombramiento y de quien acepta el cargo, ¿sí? A mí me gustaría nada más terminar mi intervención con una cita de un autor anónimo, pero sin embargo hay muchas personas que conocemos esta cita que tiene mucho que ver con el interés público de conocer esta información. Hay que aclarar que aquí no se hizo una prueba de interés público porque precisamente lo que se hace es el análisis de que en este documento, como un acto de autoridad, reviste publicidad el mismo precisamente por el acto en el que se encuentra contenido. Y bueno, la cita dice: el primer acto de corrupción que se da entre servidores públicos es aceptar un puesto para el cual no están preparados. Entonces, en este caso estamos hablando de que el solicitante precisamente está haciendo un requerimiento de información, como ustedes lo ven, para transparentar la asignación y la creación de una plaza por parte de la institución. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Puedo decir, en uso aquí compartido de la palabra con Patricia Cruzain, que se incorpora ya Lourdes Morales, lo cual, pues muy bien, porque se completa y Olivia Mendoza. Disculpen. Patricia, ¿gustas decir algo antes de pasar palabras? No, nada, muchas gracias.
gracias por estar por aquí, qué bueno que estamos analizando. Yo creo que es muy interesante y muy importante podernos retroalimentar con las críticas y con los puntos de vista de no solamente de nosotros como autoridad, sino de quienes están siendo afectados por las resoluciones que se están determinando. Entonces, pues bueno, yo también me disculpo que llegué un poquito tarde, no era cierto que estaba tomando café, por supuesto. ya lo pedí, pero está medio feyón. Sí. Con mucho gusto, a Lourdes. Ya, te cedo el micrófono. Sí. Gracias, buen día. Pues una disculpa por la demora, pero terminamos tarde una primera reunión que teníamos y por más que corrí, ya saben esas cosas. Una disculpa a todos. Pues muchísimas gracias al INAI por su hospitalidad, por recibirnos aquí para estas discusiones. Es la tercera mesa ya que organizamos. Y pues yo solo quisiera poner sobre la mesa que estas discusiones tienen la intencionalidad de acercar a la ciudadanía, a las organizaciones, al trabajo que está haciendo el INAI ahorita, a las nuevas responsabilidades que tiene y a resoluciones que nos dejan ver cómo se están tratando a los nuevos sujetos obligados, como son las universidades, ¿no? Y los centros públicos de estudio. Como parte de un centro público de estudios, el CIDE, pues puedo decir que no podemos permitir que en casa del herrero asadón de palo, ¿no? Sobre todo nosotros que alberga la red y que hemos sido pues muy insistentes en la implementación de las nuevas normas de transparencia y pues el cumplimiento de las obligaciones como sujetos obligados. Pero también puedo decir que no ha sido fácil, ¿no? Que entrar en la nueva dinámica, en la nueva lógica del cumplimiento, pues sí implica un cambio de rutinas en la producción de información, un cambio en cuanto a la cultura de los propios integrantes de la organización y bueno, también mejoras en los sistemas tecnológicos y en la accesibilidad que se le da a los usuarios. Sé que pues ha habido algunas cuestiones que han tenido que discutirse para sentar criterios internamente más allá de los lineamientos que ha sentado el INAI. Pongo un ejemplo, a los profesores de pronto nos han pedido que demos los cursos, ¿no? ¿Por qué no? Pongan los cursos. Entonces, oiga, pues no, señor, si usted quiere los cursos, inscríbase, con mucho gusto les podemos dar, ¿no? Los temarios, las currículas, ¿no? Como fue una de las peticiones que hay, que se están discutiendo el día de hoy, de las resoluciones, toda la información que es de carácter público, pero hay cierta información pues que evidentemente no se puede poner al público, no por una cuestión de opacidad, sino por una cuestión de principios, ¿no? Y de criterios. Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto tener estas discusiones, agradecemos mucho que estén aquí los comisionados, qué bueno que nos pudieron acompañar porque sabemos que tienen una agenda muy, muy complicada y ojalá y esta discusión pues nos sirva a todos para aprender y para entender cómo se tratan estos casos. Sí. Digo, desde luego reconocer que es Arely Cano, la compañera comisionada, la que lleva el impulso y el contacto con parte de las comisiones y de las diversas agendas que tenemos individualizadas. Arely encabeza este esfuerzo y ella nos encomendó a Patricia Usain y a un servidor estar antes que ella en esto, porque también anda ella precisamente cubriendo otras funciones. Así es que ya con esto dicho, bueno, la dinámica cómo se desenvuelve. Liliana, ¿sigues tú con el, te parece, Patricia? ¿Que Liliana nos siga dando el cauce? Claro. ¿Cómo? Ya. Pues le vamos a ceder la palabra ahora a nuestros especialistas que nos acompañan para hacer el comentario sobre el resultado de la resolución. Para este primer caso, le daría primero la palabra a Alexis Cervantes de Davar Abogados para que nos haga una exposición de su postura al respecto. Por favor, Alexis. Muchas gracias. Antes que nada, otra vez agradecer la invitación y bueno, encantados de compartir. ¿Sí se escucha? ¿Se escuchan bien? Encantados de compartir este panel y vamos a empezar. Voy a tratar de… Gracias.
Bueno, en la primera parte quiero participar con ustedes, entonces les voy a hacer una primera pregunta. Esta es mi firma. Quiero que con la cabeza me digan si esto es o no un dato personal. Los que crean que es un dato personal, esto es la única información que ahorita tienen de mi persona. Olvídense que conocen mi nombre, olvídense que conocen cualquier cosa de mí. Lo único que conocen ahorita es esta firma. Es lo único que tienen delante de ustedes. Entonces, quiero que con la cabeza me digan si esta firma constituye o no un dato personal. Bueno, pero vale, muevan la cabeza con confianza. Es que ahora usa el cuerpo tantito, así, para no fallar. Sí. ¿Ven? Y aquí tenemos una primera discusión. Hay bastantes que dicen que no es un dato personal y hay bastantes que dicen que sí es un dato personal. Y aquí voy a la primera idea que les quiero transmitir y que fue lo primero que me llamó la atención al momento de dar lectura a la resolución. Estamos tomando cierta información, estamos dando por hecho que constituye per se un dato personal, cuando esto no es así. Si en una resolución el INAI dicta un precedente de que la firma de una persona es un dato personal, hay que atender a las circunstancias del caso, porque esa firma en muchos otros casos puede no constituir un dato personal. Entonces, no se vale decir que esto es un dato personal porque el INAI ya lo dijo así en una resolución o porque el Comité de Transparencia de un sujeto obligado también determinó que eso es un dato personal. Eso está mal. Cuando vamos a hacer el análisis para determinar si cierta información constituye o no un dato personal, hay que atender a las circunstancias del caso. Esto per se es información. Nada más, no un dato personal, es información. Cuando esta información yo la puedo vincular a una persona física, esto es, me permite identificarla o hacerla identificable, en ese momento, entonces esto sí es un dato personal. Pero a lo que voy es que hay que hacer ese análisis, no hay que… Si no hacemos este primer análisis, todo lo que sigue a la resolución va a estar viciado, no nos va a servir de nada. Entonces, yo lo que estoy leyendo en esta resolución es que muy cómodamente, sin hacer un análisis a profundidad, estoy diciendo, no, es un dato personal. ¿Por qué? Porque así ya lo ha resuelto en otros casos. Óyeme, si tú te encuentras esta hoja así tal cual, no me digas que vas a poder determinar mi identidad, no me digas que vas a poder saber que esta firma es de Alexis Cervantes. Por supuesto que no hay manera, esto conllevaría esfuerzos desproporcionados para poder identificar a una persona física. Esfuerzos desproporcionados. Y la propia ley dice, ¿no? Tanto en México como en otros países europeos, ¿no? Los que siguen el mismo modelo de datos personales que en México, te dice si identificar a la persona te lleva o te conlleva esfuerzos desproporcionados, no lo puedes entender como un dato personal. Entonces, a lo que voy, y para reforzar mi idea, y lo que vi mucho en esta primera resolución, hay que hacer un análisis del caso, hay que ver si esa información en particular me permite identificar a la persona, ¿vale? ¿Un número telefónico es un dato personal o no? ¿Un número celular? Pues a lo mejor ese número celular para AT&T, ¿no? Si lo puede meter a su base de datos y tener toda la información de su cliente, a lo mejor para AT&T ese sí es un dato personal. ¿Por qué? Porque sí puede llegar a identificar a la persona, pero a lo mejor para otra entidad que no tiene un sistema donde puede ingresar el número celular y saber a quién pertenece, entonces para esa entidad no es un dato personal, ¿no? Entonces, creo que una de las primeras lecciones que tenemos que aprender de estas resoluciones, y sobre todo cuando los sujetos obligados van a llevar a cabo una clasificación de la información, ¿no? Con base en de que es un dato personal y por lo tanto puede clasificarse como información confidencial, lo primero que es hacer es determinar si en sí esa información per se es un dato personal. Y eso lo vamos a determinar únicamente por las circunstancias del caso, no por los precedentes que haya, no por lo que haya dicho X, Y o Z de si eso per se es un dato personal. No, tenemos que atender a las circunstancias del caso para de ahí partir y poder determinar si sí estamos ante datos personales sujetos a la normatividad. Y luego, por supuesto, ya que tenemos eso, entonces sí, ya hacer esa ponderación entre el derecho a acceso a la información y el derecho a la protección de datos. Pero no podemos llegar a este choque y hacer esta ponderación si antes no, si digamos, si lo que viene atrás está podrido, está viciado. ¿Vale? Bueno, esa es una primera
parte que llama la atención de esta resolución. Y bueno, a los sujetos obligados hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer este análisis para determinar qué información sí es dato personal y qué información no es dato personal. Muchísimas gracias, Alexis. Le cedería la palabra a bueno, para contestar. ¿sí? Como lo hemos hecho en otras, es que al final ya abrimos el debate, ¿no? Para darle la palabra ahorita a Olivia Mendoza, que nos dé su postura acerca de la resolución y ya luego empezamos con el debate. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Quiero hacer un agradecimiento profundo a este órgano garante por haberme invitado una vez más a uno de sus eventos. Un agradecimiento a la Red por la Rendición de Cuentas y evidentemente al CIDE, con el que se han estrechado lazos de colaboración con algunos otros colegas que trabajan en el tema de derecho a acceso a la información. En este caso, pues ya se identificó, ya se entró a la discusión respecto a qué podemos considerar datos personales. Sin embargo, pues me gustaría destacar algunas cuestiones. La manera en cómo trabaja el Pleno del INAI pues rompe la lógica de los abogados que fuimos formados en escuelas tradicionales de derecho. O sea, nosotros veníamos acostumbrados a saber que la ley era la que nos iba a dictar qué teníamos que hacer, donde abríamos el código y ahí encontrábamos una respuesta, y pocas veces nos referíamos a situaciones casuísticas, a precedentes, análisis colegiados y a la toma de decisiones desde un Pleno del INAI. Este es el primer acercamiento que debemos considerar para, digamos, romper un poco este esquema del abogado tradicional, donde el Pleno del INAI se ha consolidado como un órgano especializado, donde va sentando precedentes en materia de acceso a la información y protección de datos, y donde podemos encontrar la respuesta de muchas pues aparentes lagunas que podríamos encontrar en la ley. Esa es la primera consideración. La segunda es que este caso nos lleva a una ponderación entre el derecho a acceso a la información y el derecho a protección de datos personales, y me explico. Si en algunas situaciones, por ejemplo, mi correo electrónico que me identifica como Andrea Mendoza sería un dato personal, o mi número telefónico o mi dirección, ¿no? Cuando yo me desempeño desde la parte privada, evidentemente puedo invocar un derecho a protección de datos, pero cuando me convierto en un servidor público, digamos que esa línea tan marcada se va diluyendo. Y voy a poner un ejemplo. Si alguien solicita mi correo electrónico institucional, la dirección de la oficina desde la que despacho, ¿no? Mi número telefónico que es pagado con un recurso público, en ese momento no se pone en debate si es un dato personal o no. Claro que es un dato personal, sin embargo, pues cede ese interés público porque yo estoy sujeto a un escrutinio público que me reviste el carácter de servidor público. Ese es como el primer acercamiento. ¿Cuál es el gran reto que tenemos como sujetos obligados? Hace rato Lourdes decía, desde el CIDE, pues no les digo que ha sido fácil, es la misma experiencia desde Infotec. Somos un centro público de investigación donde estamos aprendiendo a operar, a implementar la Ley General de Transparencia y ahora la Ley General de Datos, pero bueno, que habrá que tener ciertos elementos sobre la mesa para poder identificar pues nuestra función. El gran reto, desde mi punto de vista, es que no podemos o que debemos cuidar que el derecho a protección de datos no se considere, digamos, un argumento que atente contra el derecho a acceso a la información. O sea, porque, digamos, hay como características, después de haber capacitado servidores públicos, voy identificando inexistencia de documentos, inexistencia de información y el derecho a protección de datos es un argumento que es muy fácil de invocar, pero digamos un poco complicado de sostener cuando se trata de ponderar. Entonces, no estamos discutiendo si es un dato o no personal, ya lo aclararon, si la firma va vinculada al nombre de un servidor público, si es un dato personal, pero claro, al aceptar el puesto, digamos que te conviertes o te vuelves parte del escrutinio público y la firma no significa una vulneración a tu privacidad o a tu intimidad, que digamos es el espíritu filosófico del derecho a protección de datos, más bien se convierte en un elemento de escrutinio que fortalece la rendición de cuentas. Entonces debemos tener mucho cuidado, no solo desde las instituciones de educación superior, sino desde todos los sujetos obligados, de no invocar el derecho a protección de datos y convertirlo en un atentado contra el derecho a acceso a la información, del cual ya tenemos un gran desarrollo en nuestro país. Bueno, nada más decir que el dato personal, la firma se convierte en un dato personal cuando está asociado, en este caso, al nombre de la profesora y que, bueno,
no discutimos eso. Digamos, usted, profesora, trabaja en una universidad pública y aunque no le guste, porque no nos gusta a los académicos que nos digan servidores públicos, pues somos parte del servicio público y las reglas del juego son las mismas para un procurador que para un investigador de tiempo completo en un centro de la red del CONACYT. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por su participación. Creo que se abre aquí un debate interesante y la línea, ¿no? Es que la línea entre el dato personal y el interés público que cede a esto es delgada, y creo que el trabajo que hace el INAI en ir analizando caso por caso qué ocurre con estos datos precisamente es lo que enriquece el que podamos estar aquí hoy para futuros casos que puedan presentarse. Le daríamos la palabra a Omar. ¿Tú quieres? Ok. Sí, ok. Gracias, Omar. Sí, nada más dejar sobre la mesa también que no se trata de poner al INAI en el banquillo de los acusados, ¿no? Sino más bien entender la racionalidad detrás de las resoluciones. Algo que se ha preguntado en otras mesas y no precisamente cuando están haciendo análisis de resoluciones es si este nuevo papel que tiene el INAI con estas atribuciones lo coloca simplemente como un órgano garante o como un órgano que hace interpretación de la ley. Si se tiene que analizar caso por caso o si va a haber criterios comunes para resolver los casos. Creo que es una tensión que está ahí presente. Entonces sería interesante pues, conocer, ¿no?, sobre esto. Sí, muchas gracias. En primer lugar, sí me gustaría traer a colación aquí la forma en cómo se estructuró el análisis precisamente de la naturaleza de la firma de la que se estaba hablando hace un momento. Y bueno, hay que recordar, como lo señalé hace un rato, que al momento de analizar en la resolución por parte del Pleno se determinó que hay dos datos personales que se debían de analizar para ver si era accesible esta información. Uno de ellos era el número de expediente que se clasificó por el comité y otro la firma. En la resolución, previo a analizar esta cuestión de la firma, se hizo precisamente un análisis de la normatividad que regula tanto el acceso a la información como la protección de los datos personales. Se invoca el artículo 16 de que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales. También se invoca el artículo 16 constitucional, me refiero a esto, se invoca el artículo 113, fracción primera de la ley, donde señala precisamente en qué consisten los datos personales, aquellos que hacen identificable a una persona física. Y bueno, después de esto se hace el análisis del primer dato personal, que era el número de expediente. Una vez que quedó claro a qué se refería un dato personal, se realizó el análisis del número de expediente. Posteriormente, cuando se hace el análisis de la firma, previamente ya se había establecido en qué consistía un dato personal, aquello que hiciera identificable a una persona. O sea, ustedes cuando hizo la pregunta el compañero de Dabar Abogados, vieron cuando dije que no, cuando mostró la firma, exactamente porque una información de esta naturaleza, si no está identificada con alguien, pues no puede constituir todavía un dato personal. Entonces, precisamente, una vez que se hizo en la resolución este análisis de que era un dato personal, y cuando se pasa a la parte de la firma, se dice expresamente en la resolución. Dice, por su parte, en relación con la firma que se encuentra contenida en formatos laborales de la trabajadora, y recordemos que previamente ya se había señalado que el Comité de Transparencia había otorgado una versión pública a documentos donde ya se contenía la identificación de esta persona. O sea, ya sabíamos a quién se estaban refiriendo estos documentos, es decir, de quién era el nombramiento en donde se encontraba plasmada esta firma. Esta firma, contenida en los formatos laborales, de la persona que ocupa la media plaza, de la cual se requiere información, tenemos que la firma de los servidores públicos, decimos aquí, es información de carácter público, cuando es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del cargo. Más adelante también se señala que lo anterior se realizó también en cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al servidor público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Es decir, que con la firma de los servidores públicos vinculada al ejercicio de la función pública es información de naturaleza pública, dado que documenta y rinde cuenta sobre el debido ejercicio de las atribuciones con motivo del encargo
empleo o comisión que le ha sido encomendados. Por último, se señala que en este caso en concreto se estima que la firma de la trabajadora contenida en los documentos que no han sido entregados fue plasmada a efecto de acreditar la asignación de la media plaza señalada. Como lo comenté en mi intervención anterior, este acto de autoridad del nombramiento que se le hizo a este servidor público tiene una ambivalencia, tanto del servidor público que emite el nombramiento como del servidor público que recibe el nombramiento. Si ustedes analizan el formato del nombramiento de la universidad, tiene una peculiaridad, tiene algo muy particular. A diferencia de otros formatos, al momento en el recuadro en donde se encuentra plasmada la firma del servidor público, dice acepto el cargo. Eso es algo muy importante que también lo tomamos como una área de oportunidad. Tal vez esta última parte faltó señalarle expresamente la resolución, pero el análisis, como se puede ver, se analizó que es un dato personal, quedó claro que el dato personal hacía identificable a la trabajadora y por último también se señaló cuál era la naturaleza del dato en este documento en particular, que era un dato que se contenía como un acto de autoridad, el que estaba siendo llevado a cabo por el servidor público del cual era el titular la firma. Sería todo. Perdón, la pregunta de Lourdes, sí. En relación a si el INAI precisamente con estas atribuciones tiene que ser únicamente garante del de acceso a la información, ¿no? También puede hacer una interpretación de la ley. Bueno, yo creo que es un doble papel el que el Pleno del Instituto juega. O sea, por una parte la obligación legal es de garantizar el derecho de acceso a la información, resolviendo debidamente el medio de impugnación que se interpone, es decir, ejerciendo todas sus facultades revisoras de un acto de autoridad que se tiene que analizar a la luz del momento en que fue emitido, con las circunstancias que fue emitido. Y la segunda, interpretar la ley, también es una atribución que está conferida al Pleno del Instituto constitucionalmente y también por la propia ley general, por la propia ley federal. Entonces también el Instituto, cuando encuentra un vacío legal, tiene que hacer, cuando encuentra una laguna, tiene que hacer una interpretación utilizando todos los métodos de interpretación jurídica que puedan ser los más adecuados y plasmar en este caso la consideración correspondiente respecto al alcance de dicho precepto. ¿Sería cuánto? Muchísimas gracias, Omar. Olivia creo que se quedó con algo en el tintero, breve, y luego vamos a abrir a un par de comentarios de los participantes para poder abrir el debate y seguir trabajando sobre la resolución. Liliana, muchas gracias. De lo que escuchaba de Omar, me pongo en el papel de sujeto obligado y me surge una duda que sería conveniente aclarar. Hablamos de datos personales, la firma se está vinculado al nombre, a una persona sí es un dato personal, pero también recordemos que existen datos personales sensibles y que tienen otra categoría de análisis y ahí traigo a colación el principio de proporcionalidad diciendo, hay datos que evidentemente forman parte de la esfera más íntima de una persona, que sea servidor público o sea un particular, no podríamos estar publicando ni siquiera en razón de la rendición de cuentas. Entonces, recordar, diferenciar que hay datos personales y otros datos sensibles. Les pongo un ejemplo. Nosotros no necesitamos saber, por ejemplo, qué creencia o qué religión profesa el procurador. O sea, no atiende al principio de proporcionalidad de esa información. Entonces, eso también es una herramienta para diferenciar hasta dónde llega el derecho a acceso a la información y hasta dónde la información forma parte del escrutinio público y de la rendición de cuentas. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Y no sé si hay algún comentario de los participantes, si nos pueden dar su nombre, de dónde nos acompañan, por favor. Sí, una primera ronda. Bueno, mi comentario va en dos aspectos. Soy Araceli Segura, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sentido de esta resolución, consideramos que no fue una cuestión caprichosa el argumento que se dio respecto de la clasificación de la firma de la trabajadora. ¿Por qué? Por dos aspectos. Porque son trabajadores administrativos de base y la naturaleza laboral de estos trabajadores está regulada incluso en un capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo, que es diferente al trabajo académico. En ese sentido, los trabajadores administrativos de base tienen sus funciones muy específicas en un catálogo de puestos que está consensado bilateralmente, porque aquí tenemos una relación con el Sindicato de Trabajadores Administrativos, que es el STUNA. Entonces, en este sentido fue el argumento que se dio al Comité de Transparencia. ¿Por qué? Porque así está estipulado en el contrato colectivo de trabajo, en la Ley Federal del Trabajo, y ellos no ejercen un acto de autoridad,
Si ustedes hacen una revisión del catálogo de puestos del personal administrativo de base, en ninguno de ellos tiene una relación por la cual puedan coaccionar a otra parte a realizar un determinado acto. Ahora, sí está ligado a esta trabajadora, porque desde el inicio de la solicitud de información señala nombre y apellido, y en la forma única no es un nombramiento. Los nombramientos sí actúan para los que somos funcionarios, pero en el caso de los trabajadores administrativos de base, nosotros como funcionarios universitarios no podemos hacer una determinación unilateral de designarle un nombramiento. ¿Por qué? Porque hay un contrato colectivo que nos obliga a que el sindicato es el que hace la propuesta. Hay un procedimiento escalafonario para la ocupación de estas plazas. No es un acto como el que determina el rector de que va a ser su secretario particular, ahí sí es un nombramiento, pero en el caso de las trabajadoras administrativas de base no es así. Ese fue un argumento esencial. Ahora, la otra situación es que la firma, si ustedes ven la forma única que debe de obrar en el expediente, tiene el nombre de la trabajadora y abajo está el espacio para su firma y el nombre. Entonces sí hay una cuestión que la vincula precisamente. Ahora, viendo los criterios, que no es un acto de imposición, pero yo creo que debe de imperar el Estado de Derecho, porque al final debemos de estar todos obligados a lo que dispone el artículo 14 y 16 constitucional, sí señala ahí, debe de estar debidamente fundado y motivado. Hay un criterio del anterior IFAI, el que es el 1010, donde señala que debe de ser pública la firma de un servidor cuando ejerce actos de autoridad. Este es un caso muy particular porque no es una cuestión aislada. Si ustedes ven la Ley Federal del Trabajo o incluso el contrato colectivo, que de hecho terminamos la negociación precisamente en octubre, y que son unas discusiones muy complicadas, nos lleva a todo esto. O sea, la universidad no dicta nombramientos. Esto tiene que estar consensado siempre por el sindicato, que esa es una de las razones por las cuales se les dijo, es que no está ejerciendo un acto de autoridad. Él ejerce solamente las funciones que están especificadas en ese catálogo y conforme los criterios que incluso emitió el Poder Judicial de la Federación, no se puede equiparar la prestación de ese servicio de empleo, como lo dice la Ley Federal del Trabajo, a un acto de autoridad porque no está ejerciendo la función pública como tal. Incluso si nos vamos al análisis de la doctrina y todo que regula lo que habla el licenciado de la función pública, deriva de quienes ejercen una función directa del Estado. Entonces, como un trabajador administrativo de base que ejerce solo funciones que no tienen una naturaleza de ese tipo, se puede equiparar. ¿Sí me explico? O sea, no es una cuestión caprichosa. Ahora, el acto de autoridad tiene otra connotación. Esto es una cuestión laboral que ni siquiera es un contrato porque así no se tiene pactado con el sindicato. Es una forma única en la cual no hay una imposición por parte del funcionario facultado, que es el director general de personal, sino que previamente se agotó un procedimiento que es aprobado por el sindicato porque así está pactado, y entonces, siguiendo todo ese proceso, el trabajador acepta ocupar esa plaza. Y derivado de ella, en este caso particular, por las necesidades del servicio, que también está pactado con el sindicato, se le asignó a esta trabajadora, que en ejercicio de su derecho laboral y de su voluntad, renunció a la misma. Esas son cuestiones que se norman de forma administrativa internamente, pero que están reguladas por cuestiones bilaterales de sindicatos, que yo creo que varias de las universidades estamos en este supuesto, y la naturaleza de las contrataciones al interior de la universidad pues se regula a la luz de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, porque lo que nos regula es el apartado A, y así está estipulado. Entonces, no tenemos la naturaleza jurídica de un trabajador como lo tiene un trabajador del Poder Judicial de la Federación o incluso de la Administración Pública Federal Centralizada. Bueno, ese es mi comentario. ¿Sí? ¿Y después? Perfecto. Y ya después le damos la palabra. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Jorge Luis Lima, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy titular de la Unidad de Transparencia. Quiero traer a colación un asunto que se nos presentó a propósito de la intervención de Olivia Andrea sobre protección de datos personales y en función de la naturaleza de los servicios que prestamos en una institución de educación superior.
Hoy en día nos enfrentamos incluso al dilema, entre comillas, de padres de familia que nos piden las calificaciones de sus hijos y cuando son mayores de edad pues no las damos. Bien, una persona nos solicitó el título profesional de una persona que se ostenta como juez en el Poder Judicial del Estado de Puebla. Y la respuesta que dimos fue negativa, no dimos nosotros la respuesta, no le dimos ni copia del título ni datos de si había concluido o no la carrera, por la sencilla razón de que él fue un usuario de los servicios de la Benemérita, de la universidad. No es un servidor público de la universidad, si bien tiene ese carácter como juez en el Poder Judicial del Estado, no es un servidor público que pertenezca a la organización, al organigrama de la Benemérita, y por tanto le solicitamos a esta persona que redirigiera su solicitud al sujeto obligado a darle la respuesta, valga la expresión. Estamos en recurso en este asunto, pero muy confiados en que nuestro órgano garante, el ITAIP, nos va a dar una respuesta afirmativa, pero bueno, lo traje a colación por la intervención de Olivia sobre protección de datos personales y la naturaleza de instituciones como la nuestra. Gracias. Sí, muy brevemente, nada más en relación al comentario que hacía la compañera con respecto a la naturaleza jurídica, perdón, también de la UAP, de la Unidad de Transparencia, Secretaria Técnica. Lo que comentaba en relación a la naturaleza jurídica de la contratación de la trabajadora, que fue materia de la resolución que se está analizando, me parece que con independencia de la forma, los mecanismos o los procedimientos que tenga establecida la universidad, al final se le paga con un recurso público. Y el tema en discusión me parece que no es si es autoridad o no, sino por el simple hecho de que hay un pago con recurso público, eso ya es motivo de que se haga una difusión de esta información. Y tampoco me parece que en la resolución esté entredicho que si la firma o no es un dato personal, me parece que está muy bien analizado. O sea, está dicho por qué es un dato personal para estos efectos, no en un contexto no relacionado a una identidad de alguien en específico. Para estos fines sí está perfectamente definido, es un dato personal que lo liga a la forma en que fue contratada, al documento con el que ella acepta esa contratación y que además esa contratación va a recibir un pago con el erario. Consecuentemente, no está en entredicho que sea autoridad o no. A mí me parece que aquí no está discutiéndose si ejerce un acto de autoridad o no, si es trabajador de primer o de alto nivel dentro de la institución pública, sino que por el hecho de que su pago es vía un recurso público, no tendría por qué negarse el acceso a ese específico dato. Y únicamente para concluir y hacerlo muy breve, comentando lo que decía el abogado, pues aquí yo creo que lo que queda, lo que tutela nuestra Constitución muy claramente es la protección al dato personal. No el dato personal por sí mismo o la publicación per se, sino la tutela adecuada de los mismos. Gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.